No sé exactamente lo que vi aquella noche, pero jamás volveré a pisar un paradero que esté solo y menos de noche. Llevo muchos años recorriendo las carreteras, ya sea de noche y de día, por lo que ya tengo identificados a varios paradores, es decir, varios lugares en donde puedo estacionar mi tráiler y pasar la noche ahí. Además de que regularmente, ese tipo de lugares tienen establecimientos que atienden las 24 horas, y algunos tienen regaderas. En un viaje, me tocó ir temprano a un lugar cercano al estado de Oaxaca, pero como nunca había recorrido aquella carretera y tenía que regresar a la ciudad de Guadalajara después de descargar el producto allá, fui buscando durante el trayecto varias áreas de descanso que me pudieran servir para cuando viniera de regreso. Y a pesar de que fue un tramo largo, no pude ver ningún parador que estuviera a la vista o en la orilla de la carretera. Por lo que al llegar allá, le pregunté a uno de los trabajadores que si había un parador cerca, y me dijo que había uno, pero que no estaba sobre la carretera, que estaba metiéndose a un pequeño pueblo llamado Tierra Blanca. Lo busqué en el mapa y vi que no estaba tan lejos de ahí, por lo que terminaría llegando ahí como a las 11 de la noche. Así que no me apuré y me fui a mi cabina a relajarme mientras los demás descargaban la caja. Al terminar, encendí el tráiler y me fui de ahí. El trayecto fue corto, pues aquel pueblo se encontraba a 30 minutos de donde yo estaba. Así que iba pendiente del camino para ver la entrada al pueblo. Y al ver el letrero, me di cuenta de que la entrada era un camino de tierra de unos 3 minutos de largo, y ahí estaba el paradero. O bueno, lo que aparentaba serlo. Pues era un terreno de tierra grande, con una pequeña y vieja caseta de vigilancia y un solo poste de luz en medio del terreno, que muy apenas dejaba ver lo descuidado que estaba. Antes de meterme, primero estacioné el tráiler en la orilla de aquel camino de tierra. Me bajé y fui a ver cómo estaba todo. Me percaté que un señor ya viejo estaba en la caseta, la cual solo tenía una radio vieja encendida y una máquina de café. Me acerqué para preguntarle si ahí era el paradero, y casi de inmediato me dijo que sí, que él era el guardia en turno, y que ahí podía estacionar mi tráiler para descansar un poco. Pero al ver el estado en el que estaba, casi le decía que no. Pero luego recordé que ya no habían paraderos hasta dentro de 2 o 3 horas, y como ya me sentía algo cansado, no me quedó otra opción más que quedarme ahí. Aunque cuando le pregunté cuánto costaba quedarme, él me dijo que solo cobraban 100 pesos la noche, pero que se los pagara hasta el amanecer, porque ya han habido varios traileros que han llegado, pero que ninguno se queda más de 3 horas ahí, y de repente se van sin decir nada ni reclamar sus 100 pesos, así que por eso me dijo que se los pagara hasta el amanecer. Sinceramente me sorprendió mucho lo que me dijo, porque a pesar de ser un lugar un poco descuidado, se ve que también es muy tranquilo, tanto que incluso puedes escuchar el sonido de las luciérnagas y los grillos por todas partes, así que no entendía por qué los demás no se quedaban ahí. Yo me volví a subir a mi tráiler y entré a la zona de descanso. Como era el único tráiler, no tuve que hacer muchas maniobras para estacionarme, pues tenía todo el terreno para mí solo, así que procuré estacionarme justo debajo de la única luminaria que había en el lugar. Al terminar de estacionarlo, me bajé y fui con el guardia para ver si me podía vender algo de su café, y al preguntarle, me dijo que no tenía problema, así que agarró un pequeño vaso blanco y me sirvió un poco de café. Incluso me dijo que no me lo iba a cobrar, por ser el primer trailero de la noche en llegar, así que le agradecí y me regresé a la cabina. Ya adentro, cerré con seguro y le puse las cortinas a cada una de las ventanas y del parabrisas. Agarré una pequeña tele que funciona con pilas y me puse a verla un rato para agarrar un poco más rápido el sueño. Después de unos 15 minutos viéndola, me quedé profundamente dormido, y todo iba normal, pero minutos después, un fuerte golpeteo me despertó abruptamente. No sabía qué estaba pasando, y tampoco sabía si fue un golpe o si fue un sueño, así que agarré mi celular y noté que solo había pasado media hora de haberme dormido, así que por si acaso, abrí un poco las cortinas para ver si se veía algo extraño afuera, pero al confirmar que no había nada raro en ambas partes del tráiler, me volví a dormir, hasta que de nuevo volví a sentir una sacudida extraña, pero esta vez sabía que no era un sueño.
pues no habían pasado ni 10 minutos de la última vez que me había despertado, por lo que aún estaba medio despierto, y sentí perfectamente cómo se sacudió la cabina. Me quedé algo sorprendido, pues la cabina pesaba demasiado, que ni con 10 personas podrían moverla como se movió, y lo único que pudo haberlo movido así, pudo haber sido unos vientos de un tornado o un huracán. Así que abrí plenamente las cortinas y abrí mi ventana para ver si había mucho viento. Pero para mi sorpresa, no solo no había viento, sino que el cielo se veía tan despejado y tranquilo que podías ver con claridad las estrellas. En ese momento me quedé algo intrigado, pero traté de convencerme de que había sido mi imaginación, por lo que cerré la ventana y las cortinas nuevamente, y traté de dormirme de nuevo, pero ya no pude, así que me puse a ver el celular un rato, y mientras lo hacía, nuevamente sentí cómo sacudía en la cabina en donde estaba. Así que esta vez, agarré mi linterna, una palanca de metal, y salí afuera rápidamente. Grité un poco para que las personas que estuvieran haciendo esto supieran que no les tenía miedo, pero al salir, no había nadie. De hecho, ni siquiera se escuchaba nada, más que las mismas luciérnagas y grillos que se escuchaban con anterioridad, y después de ir atrás del tráiler y revisar cada rincón del mismo, no encontré nada ni nadie raro. Así que decidí ir directamente con el guardia, y al llegar a la caseta, me quedé algo aterrado, pues ya no había nadie. Pero lo más raro de todo es que la caseta se veía aún más vieja y polvorienta que antes. Pero no fue hasta que prendí la luz de mi celular que el terror se apoderó de mi cuerpo, pues vi que la radio que estaba oyendo el guardia cuando llegué ahora estaba totalmente destruida y oxidada. La cafetera estaba de igual manera oxidada, y adentro, en vez de café, tenía arena. Además, aquellos vasos blancos de donde servía el café estaban amarillentos y llenos de hoyos, como si hubieran estado ahí por varios años seguidos. Nada de lo que estaba viendo cuadraba, y el miedo empezó a recorrer mi cuerpo lentamente, así que no lo dudé y decidí regresar a mi tráiler e irme de ahí lo más rápido posible. Pero mientras iba hacia mi cabina, de pronto todos los sonidos de la noche empezaron a desaparecer, como si un silencio aterrador se comiera la noche, y justo antes de meterme a mi cabina, a lo lejos, en aquella oscuridad, vi lo que parecía ser varios ojos rojos viéndome fijamente a la distancia. Ni siquiera me esperé a ver un poco mejor, simplemente me subí al tráiler, encendí el motor y me fui de ahí. A pesar de haber áreas de descanso a 2 horas de donde había estado, ya no me detuve, no mientras la noche se hiciera presente. Además, esa vez ya ni siquiera tenía sueño, más bien, solo quería llegar a mi casa, encerrarme y poder sentirme seguro, porque lo que vi aquella noche me dejó tan impactado y aterrado que jamás volveré a ver el camino como antes lo hacía. Nadie me cree que vi a la Llorona con una cara de mula completamente aterradora en la madrugada. Quiero contarles una historia que me pasó hace mucho tiempo en Perote, Veracruz. Por muchos años yo fui alcohólico, y como muchos, yo empecé tomando solo los fines de semana, cuando salía con mis amigos a la disco. Sin embargo, en esa época, mi mamá falleció, y como era mi adoración, yo me deprimí bastante, tanto que ya no salía de mi casa, y las únicas veces que lo hacía era cuando iba a la licorería, me compraba 5 botellas de vodka y me encerraba nuevamente en mi casa. Desde que amanecía, lo único que desayunaba era un vaso de leche, y después me empezaba a servir tragos de vodka, y lo hacía durante todo el día, hasta perder la conciencia. Así estuve por un mes, hasta que mis hermanos vinieron a mi casa y vieron el estado tan deplorable en el que estaba, pues ni siquiera contestaba sus llamadas o mensajes. Ellos me llevaron a un centro de rehabilitación, y ahí fue donde todo empezó. Los primeros días yo sufrí mucho, pues de tomarme 2 botellas diarias a no tomar ni una sola gota de alcohol al día, fue un cambio brusco para mi cuerpo, haciendo que todo el día me sintiera con asco, con ganas de vomitar, pálido, tembloroso y sudoroso. Por suerte, tuve un compañero que se llamaba Genaro, y como él ya estaba avanzado en el proceso,
me ayudó bastante durante los primeros días. Como en la madrugada no podía dormir por la abstinencia, nos quedábamos despiertos contando historias de nuestro pasado, hasta que en una noche lluviosa estábamos viendo la lluvia caer desde nuestra ventana, mientras que él me estaba platicando de su hija, cuando de pronto escuchamos un llanto tan ensordecedor que incluso opacaba el ruido de los truenos y gotas que caían. Los dos nos quedamos en silencio por varios segundos, pero nuevamente un grito, incluso más fuerte y aterrador que el anterior, se escuchó por segunda ocasión, y en ese momento Genaro me dijo que me persignara y que hiciéramos una oración juntos. Aunque no sabía qué era lo que estaba pasando, no dudé e hice lo que me dijo Genaro. Y ya después de que los gritos cesaron, dejamos de rezar, y entonces él, sin decirle nada, inmediatamente me empezó a contar que aproximadamente entre las 2 y 3 de la madrugada se suele aparecer la Llorona y empieza a gritar por haber desvivido a sus hijos. Me dijo que normalmente ella viste con un vestido totalmente blanco y con un velo sobre su cara. Se aparece en lugares cercanos a ríos o arroyos, pero que también suele aparecer cuando hay lluvia, pues el agua le recuerda a aquel día. Yo ya había escuchado la leyenda de la Llorona, pero nunca pensé que fuese verdad, y aunque en ese momento sí me la creí, al siguiente día me puse a pensar en todas las posibilidades y me mantuve escéptico tratando de darle cualquier otra explicación a lo sucedido. Días después, me dejaron irme a mi casa, a pesar de no haber terminado los 12 pasos, ya que mis hermanos ya no tenían tiempo para hacerse responsables de mí, y yo ya no quería permanecer ahí. A pesar de haber estado sobrio por casi 2 semanas, varios días después de haber regresado a mi casa, volví nuevamente al alcohol, y sobreviví con las pocas botellas que me quedaban. Pero con el pasar de los días, todo mi dinero se me acabó, y yo ya no tenía ninguna bebida alcohólica en mi casa, por lo que empecé a pedir fiado a las tiendas cercanas. Pero llegó un momento en donde ya ninguna me quería fiar, pues nunca les pagaba. Me acuerdo perfectamente de aquella madrugada, pues en aquella ocasión estaba lloviznando un poco, y yo no podía dormir, porque de verdad sentía la necesidad de tomar lo que sea que fuera alcohol. Tanto fue mi necesidad que aunque estuviera lloviendo un poco, me salí y fui a una tienda que cerraba como a las 2 de la madrugada para ver si me podían fiar. Pero al llegar, la encontré completamente cerrada. Supongo que ya pasaban de las 2, porque ni siquiera me fijé en el reloj antes de salir. Entonces me fui de regreso hacia mi casa, pero al momento de pasar enfrente de un parque, me di cuenta de que una persona con vestimenta blanca iba caminando muy lentamente justo al lado de aquel parque. Por la silueta del cuerpo, de inmediato se me vino a la mente que era mi madrina, la cual no había visto desde hace meses, por lo que de inmediato me acerqué, y al momento de hacerlo, también noté que tenía un velo igual de blanco que su vestimenta. En ese momento, nunca pensé en lo que Genaro me había comentado aquella noche, así que al llegar con ella, simplemente le pregunté si era mi madrina Juana, y solamente asentó con la cabeza, sin decir ni una sola palabra. Entonces le pregunté que qué era lo que hacía tan tarde afuera de la casa, y nuevamente solo movió su cabeza con señal de arrepentimiento. Pero en ese momento noté que batallaba para caminar, así que le dije que se hospedara en mi casa y le ayudé a caminar hacia allá. Eran unas 5 cuadras adelante, pero como íbamos caminando lentamente, íbamos a tardar unos cuantos minutos en llegar. En el trayecto, yo le fui preguntando cosas de su vida, pero ella seguía sin decirme ni una sola palabra. Y entre más nos acercábamos, empezaba a sentir un ambiente más sombrío y asfixiante, hasta que faltando 2 cuadras, empecé a sentir una mirada bastante penetrante e incómoda, y sentí como poco a poco ella se iba deteniendo, como si yo la estuviera llevando arrastrando, y fue ahí cuando cometí el peor error de mi vida, pues lentamente volteé mi cabeza para ver la suya, y casi de inmediato me quedé paralizado por varios segundos, viendo aterradoramente a aquella blasfemia, pues pude ver que debajo de aquel velo blanco
estaba la cara de una aterradora mula, la cual estaba mirándome fijamente e incluso una pequeña sonrisa sobresalía de su hocico. Nos quedamos intercambiando miradas por unos segundos y en cuanto regresé en sí, rápidamente la empujé y me fui corriendo como nunca lo había hecho. Y justo al momento de doblar en la esquina de mi calle, escuché aquel grito desgarrador y perturbador que había escuchado con anterioridad cuando me encontraba con Genaro. Los pelos de mis brazos se me erizaron y estaba temblando tanto que al llegar a la casa no podía abrir con las llaves, pues no podía atinarle al cerrojo. Y cuando por fin pude entrar, la lluvia regresó y seguía acompañada de aquellos desgarradores gritos. Esa noche me fui a mi cama cobijándome completamente y rezando toda la noche, y desde entonces ya no la he vuelto a escuchar ni a ver. Pero recordé aquellos dichos que me decía mi mamá, de que los espíritus salían entre las 2 y 3 de la mañana, por lo que jamás he vuelto a estar afuera de mi casa a esas horas, pues nunca podré olvidar aquel aterrador día en el que vi a la Llorona con cara de mula en la madrugada. Crecí escuchando las historias que contaba mi abuela sobre Tepito. Para ella, el barrio era un lugar de energías oscuras, con esquinas llenas de sombras que nadie debía atravesar solo de noche. Siempre hablaba de sus vecinos, los que estaban vivos y los que ya no lo estaban. La escuchaba contar sobre una anciana que, según decía, gritaba por las noches desde que ella tenía memoria. Pero uno crece y piensa que esas cosas no son más que cuentos, formas de darle color a una vida dura en un lugar donde las leyendas viven más que las personas. Años después, cuando mi madre perdió su empleo y ya no pudo mantenernos, fuimos a vivir con mi abuela. La vecindad no había cambiado mucho desde que la recordaba de niño. Todavía se escuchaban los vendedores ambulantes, las risas de los niños y a ratos el ruido de alguna pelea que empezaba en la calle y se perdía en el eco de los callejones. Pero la casa de mi abuela era una especie de refugio, un pequeño espacio donde me sentía seguro. Sin embargo, lo que más me inquietaba era el pasillo que conducía al cuarto de la azotea. Para ir al baño, tenías que pasar por ahí, y ese pasillo era el más oscuro de toda la vecindad. Desde niño, siempre me había dado miedo, aunque nunca supe por qué. Mi abuela decía que allí era donde la anciana del cuento, Doña Pilar, vivía antes de morir. Doña Pilar, según lo que me contaron, había sido una mujer solitaria y enigmática, de esas que no se mezclaban con nadie y a quien los vecinos saludaban solo por obligación. Nadie sabía mucho de ella. Un día, simplemente desapareció y, tras varios días de no verla, algunos vecinos llamaron a la policía. La encontraron en su cuarto, tendida en el suelo, y aunque nunca se supo bien qué había pasado, los rumores decían que alguien había estado con ella la noche de su muerte, alguien que no tenía buenas intenciones. La primera noche que dormí en la casa de mi abuela, fue cuando lo escuché por primera vez. Eran gritos, como si alguien estuviera suplicando en el medio de una pesadilla interminable. Al principio pensé que era algún vecino, alguien en medio de una discusión o una borrachera. Pero los gritos no se detuvieron. Las paredes parecían temblar con cada alarido, un eco agudo que se colaba por cada rincón de la casa. Intenté ignorarlo, pero el grito era tan penetrante que sentía cómo se me incrustaba en los oídos, como un cuchillo que entraba lentamente. A la mañana siguiente, le pregunté a mi abuela si había escuchado algo durante la noche, pero simplemente me miró con esos ojos oscuros que siempre me habían parecido un poco tristes y me dijo que no, que me acostumbrara. Este barrio tiene sus cosas, me dijo. Pero no era el barrio, era algo más. Algo que se sentía solo en ese pasillo oscuro. Las siguientes noches, los gritos continuaron. Cada vez más intensos, cada vez más reales. Mi abuela seguía diciendo que no oía nada, que los viejos no tienen tiempo para esas cosas. Yo, por mi parte, comencé a investigar, a hablar con los vecinos, a preguntar discretamente.
Muchos de ellos decían lo mismo. En esa vecindad, en especial en el cuarto de la azotea, se escuchaban cosas que no eran de este mundo. Decían que, después de la muerte de doña Pilar, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Algunos afirmaban que, si te quedabas demasiado tiempo en el pasillo, podías sentir como el aire se volvía más frío, como si alguien estuviera respirando cerca de ti. Una noche, decidí quedarme despierto y esperar a que comenzaran los gritos. Me senté en la cama, con la luz apagada y los ojos abiertos en la oscuridad. Pasó 1 hora, 2, y entonces sucedió. Fue tan repentino que me sobresalté. Un grito desgarrador, lleno de dolor y miedo. Me levanté y me acerqué al pasillo, pero cuando puse un pie allí, el grito se apagó. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando sentí algo frío, algo que me heló hasta los huesos. Miré hacia el fondo del pasillo y, aunque estaba completamente oscuro, juraría que vi una sombra moverse, algo que no debería estar allí. Sentí como se me erizaba la piel, pero también una especie de fascinación, como si esa sombra me llamara, como si quisiera que me acercara. Hice un par de pasos, con el corazón latiendo con fuerza. Justo en ese momento, el grito se reanudó, mucho más fuerte, mucho más cerca. Parecía venir de todas partes, envolviéndome, apretándome el pecho. Desperté al día siguiente en mi cama, sin recordar cómo había vuelto. Tenía la sensación de haber soñado, pero el frío en mis huesos me decía que había sido real. Mi abuela seguía sin decir nada, pero pude notar en su mirada que ella sabía más de lo que decía. Empecé a preguntarme si no sería que, al ignorarlo, ella había encontrado la manera de convivir con lo que fuese que habitaba allí. Esa noche decidí salir al pasillo otra vez, pero esta vez llevé una vela, la única luz que me atrevía a cargar. Con cada paso, sentía el suelo helado, como si la misma vecindad estuviera muerta. Al llegar al fondo del pasillo, encendí la vela y la coloqué en el suelo. Los gritos se habían apagado, pero un susurro llenaba el aire. Era débil, como el roce de una tela, como alguien arrastrando algo pesado. Me agaché y miré alrededor, tratando de ver qué era. La vela proyectaba sombras en las paredes, y por un instante me pareció ver un rostro. No sé si fue mi imaginación, pero lo que vi no era humano, o al menos no completamente. Algo en esos ojos, en esa forma, me hizo retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me mantuviera allí, como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo. De repente, un susurro se hizo más fuerte, una voz que parecía hablar directamente a mi oído. No entendí lo que decía, pero sentí el miedo calarme hasta los huesos. Cerré los ojos y, en un impulso, corrí hacia mi cuarto, dejando la vela atrás, sintiendo que la sombra me perseguía, que estaba tan cerca que podía sentir su aliento en mi nuca. Cuando cerré la puerta, sentí como si hubiera cruzado un umbral, como si aquella cosa no pudiera pasar más allá de esa línea. Durante los días siguientes, evitaba el pasillo tanto como podía. Los gritos continuaban y mi abuela seguía ignorándolos. Una noche, cansado de tanto miedo, decidí enfrentar lo que fuera que estaba allí. No podía vivir así, sintiendo que en cualquier momento algo me arrastraría hacia ese pasillo oscuro. Me paré frente a la entrada, respiré profundo y caminé hacia el fondo. Sentía como si algo me mirara, como si la misma vecindad respirara junto a mí. De repente, el aire se volvió pesado, y los gritos se hicieron más agudos, como si alguien estuviera atrapado, como si estuviera en un lugar del que no podía salir. Y allí, al fondo, vi una sombra, tan oscura que parecía absorber toda la luz. Era una figura encorvada, como la de una anciana, pero su rostro estaba cubierto de sombras, y sus manos se alargaban hacia mí, como queriendo atraparme. Quise gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. La figura se acercó lentamente, y en el último momento, escuché una voz que me susurraba al oído, una voz que decía mi nombre. En ese momento, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, que la vecindad se derrumbaba y me tragaba. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, estaba otra vez en mi cuarto, con la puerta cerrada y el silencio total a mi alrededor. A la mañana siguiente, le conté a mi abuela lo que había visto, esperando que me dijera algo, cualquier cosa.
Pero ella solo me miró con esos ojos cansados y me dijo que todos llevamos sombras dentro, sombras que a veces toman forma y nos persiguen. Nunca volví a entrar a ese pasillo. A los pocos días, mi madre encontró un trabajo y nos mudamos. A veces, por las noches, cuando estoy solo en mi cuarto, cierro los ojos y aún puedo escuchar ese grito, aún puedo sentir esa sombra persiguiéndome. Pero me digo a mí mismo que fue solo una pesadilla, una que dejé atrás en las oscuras entrañas de Tepito. Si deseas seguir escuchando más historias de terror y suspenso, en mi perfil está el enlace para acceder al canal. ¿Te atreves? Me llamo Ana y lo que te voy a contar nos pasó a mis 3 mejores amigos y a mí hace apenas un año. Éramos inseparables. Sofía, Javier, Miguel y yo nos habíamos conocido en los primeros semestres de la universidad aquí en San Luis Potosí. Y aunque todos estudiábamos carreras diferentes, compartíamos una fascinación que a muchos les parecía extraña o incluso peligrosa. Nos encantaba el ocultismo. Todo empezó como un juego, con lecturas de tarot entre clases y viendo documentales de fantasmas, pero nuestra verdadera obsesión era la Ouija. Javier había conseguido una tabla antigua en un viaje a Real de 14, y desde entonces nos juntábamos en casa de Miguel para jugar. Al principio fue emocionante, pero la verdad es que nunca pasaba nada, pues cuando jugábamos, el puntero no se movía, y las veces que lo hacía, sabíamos que era Javier o Miguel intentando asustarnos. Estábamos frustrados, pues queríamos experimentar algo más real y aterrador, algo que de verdad nos helara la sangre, y fue entonces cuando Javier lo propuso. Una tarde, mientras estábamos en las jardineras de la universidad, dijo que el problema era el lugar, que necesitábamos un sitio con más energía, y fue ahí que soltó la idea de ir a jugar a un cementerio. A Sofía y a mí se nos hizo bastante extraño e incluso algo irrespetuoso, pero Miguel apoyó la idea casi de inmediato. En lo personal, yo sí les dije que lo pensaría, pero con el pasar de los días, la adrenalina de hacer algo prohibido me ganó. Así que Javier nos propuso el Panteón del Saucito, pero como sabíamos que meternos de noche iba a ser casi imposible, decidimos ir de día. El plan ya estaba hecho. Íbamos a ir saliendo de la universidad un martes, como a las 4 de la tarde. Fingiríamos ser visitantes y buscaríamos un lugar apartado de las personas y los guardias para hacer la sesión. Cuando finalmente llegó el día, recuerdo que salimos de la zona universitaria y nos fuimos en el coche de Miguel. El cielo estaba nublado, lo cual era perfecto para el ambiente que buscábamos, y al llegar, cruzamos las rejas principales del panteón, y conforme nos íbamos metiendo cada vez más adentro, el ruido de la avenida Saucito se fue apagando poco a poco, hasta el punto de reemplazarlo por un silencio pesado. El lugar era impresionante, pues no era como los panteones modernos, ya que esta estaba llena de criptas antiguas, ángeles de mármol con las caras rotas por el tiempo y pasillos de tierra seca. Como no queríamos que nadie nos molestara, y mucho menos que el velador nos encontrara, caminamos casi hasta el fondo, por lo que pasamos la capilla principal y nos adentramos en la sección más vieja, donde las lápidas estaban tan gastadas que ya ni siquiera se leían los nombres ni las fechas de sus decesos, y fue ahí donde encontramos el lugar perfecto. Javier sacó la tabla de su mochila, mientras Miguel vigilaba un poco los alrededores, y por mientras, Sofía y yo nos sentamos en el suelo seco. Después de que Javier terminó de acomodar todo, nos preguntó: ¿listas para esto?, con esa sonrisa burlona que siempre lo caracterizaba. Así que pusimos la tabla sobre una lápida plana y desgastada, y los 4 colocamos nuestros dedos índices sobre el puntero. Al principio, todo fue como siempre, y a pesar de que Javier hizo la primera pregunta, ¿hay alguien aquí con nosotros?, no pasó nada. Y así estuvimos unos 10 minutos preguntando cosas a las que nunca nos dieron respuesta. Pero entonces, algo cambió. De un momento a otro, un viento frío nos golpeó la cara. Fue tan repentino que me hizo saltar un poco, pues segundos antes no corría nada de aire. Pero esto no era un viento normal, ya que se sentía pesado, denso y traía un olor extraño.
como a flores podridas y a tierra mojada. Todos nos quedamos callados, pues sabíamos que algo había cambiado, y justo en ese momento sentí unos escalofríos que me recorrieron desde la nuca hasta los tobillos. Sofía preguntó: ¿sintieron eso? Con los ojos totalmente abiertos, pero nadie respondió, y después de unos segundos de silencio incómodo, volvimos a poner los dedos, y entonces el puntero se movió. No fue un empujón, y tampoco se movió como cuando Javier lo hacía de broma. Esta vez se había deslizado rápido y con fuerza, hasta la palabra sí. A todos se nos heló la sangre, y justo en ese momento nos volteamos a ver entre sí. Nuestras caras estaban totalmente pálidas, por lo que supe de inmediato que nadie lo había movido a propósito. Miguel preguntó: ¿quién eres? Pero el puntero no se movió, y justo en ese momento sentí esa sensación que tienes cuando alguien te está mirando de forma pesada e incómoda. Instintivamente levanté la vista del tablero y miré hacia las lápidas que estaban a nuestra derecha, a unos 30 metros de distancia, y entonces lo vi. Vi claramente cómo una figura estaba asomándose por la esquina de una de las lápidas, y era alta y completamente negra, como si estuviera hecha de sombra pura. Además, parecía como si fuera una silueta humana, pero sin rasgo alguno, solo un vacío oscuro. Pude ver cómo se asomó, me miró por un segundo y volvió a esconderse. Todo pasó tan rápido que dudé de mí misma, y como estaba mirando hacia otro lado, Sofía se dio cuenta y me dijo: ¿qué pasa? Estás pálida. Pero yo no le pude responder, solo negué con mi cabeza. Javier, ya molesto, me dijo que me concentrara, y aunque ya no quería seguir, tampoco quería ser la miedosa del grupo, así que volví a bajar la mirada y puse mi dedo tembloroso sobre el puntero, pero para ese momento el ambiente ya se sentía 1000 veces más pesado, y es que a pesar de que el viento ya había parado, el frío seguía ahí, y el silencio era aterrador. Javier, al momento que puse mi dedo de nuevo en el tablero, preguntó de forma retadora: ¿quieres hacernos daño? Y el puntero se movió de nuevo, pero esta vez con una lentitud desesperante, que incluso podíamos ver cómo se arrastraba letra por letra hasta formar aquella palabra que decía: mira. En ese momento volví a sentir a aquella mirada, y el terror se apoderó de mí, pues aunque sabía que no debía voltear, no pude evitarlo, y levanté mi cabeza. La figura ya no estaba en aquella lápida lejana, ahora estaba ahí, asomada detrás de la lápida que estaba justo al lado de nosotros, a no más de 3 metros de distancia. Vi claramente que aquella figura aterradora era aún más alta de lo que había visto. Estaba totalmente negra, y esta vez estaba inclinada, con su cabeza ladeada, mirándome fijamente. No tenía ojos, pero yo podía sentir su mirada taladrándome el alma, así que no aguanté y solté un grito ensordecedor, un grito que salió desde el fondo de mi estómago. Ni siquiera lo pensé, solo me levanté de golpe, aventando la tabla y el puntero al suelo, y me fui corriendo de ahí. No agarré mi mochila ni nada, pues lo único que quería era salir de ese cementerio. Y al mismo tiempo que iba corriendo, escuché a Sofía gritar justo detrás de mí. Corrí por los pasillos de tierra sin voltear, tropezando con las lápidas bajas, sintiendo que aquella cosa venía persiguiéndome. Ya luego supe que mis compañeros me siguieron después, pero en ese momento no volteé. Simplemente escuchaba sus pasos desesperados detrás de mí, pero no me detuve hasta salir por las rejas principales de aquel cementerio. Yo me fui directamente a esperarlos al carro, y después de unos minutos llegaron también. Sofía estaba llorando histéricamente. Miguel estaba pálido, mientras se recargaba en el coche tratando de respirar. Y Javier era el único que parecía más enojado que asustado, pues me dijo que asustaron más mis gritos que cualquier otra cosa. Pero yo le respondí: yo lo vi.
Lo vi, Javier. Estaba ahí. Estaba al lado de nosotros. Se lo dije casi gritando y temblando de todo el cuerpo, pero él solo me dijo que me había sugestionado y que había sido mi imaginación. Pero tan pronto me dijo eso, Javier le dijo que él también había visto a una sombra aterradora, y Sofía, entre lágrimas, dijo que justo antes de mi grito, ella sintió como algo le había tocado el cabello. Esa tarde regresamos a nuestras casas, y desde ese día, nuestra amistad ya no fue como antes. Y es que a partir de ese día, evito a toda costa pasar por la avenida Saucito, y ya ni siquiera me acerco a los panteones, porque ha habido noches en las que me despierto sudando frío, pues sigo soñando con aquella figura humanoide y totalmente negra, asomándose y mirándome fijamente desde la oscuridad de mi propia habitación.